El jueves 11 se estrena en cines de Argentina Verano Tripping, la película que marca el debut como directora de Morena Fernández Quinteros y que trae los trabajos protagónicos de Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna. Este film, enmarcado en el género de Coming of Age, Verano Tripping, de ella estamos hablando, narra la transición de la juventud de sus protagonistas mujeres, pero se anima también a mezclar todo esto con la sátira policial. Estamos con la directora de Verano Tripping, Morena Fernández Quintero. Muy bienvenida, un gusto saludarte, Morena. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Morena, ¿me escuchás? Estamos en comunicación con Morena Fernández Quintero. No sé si tenés muteado el micrófono. ¿Puede ser? Está muteado, no se escucha. Ahí está. Yo no los escucho. Ah, porque ahora te estoy escuchando. No sé cuál es el inconveniente por el cual no nos escuchás. Bueno, estamos en comunicación con Morena Fernández Quintero, la directora de Verano Tripping, este largometraje protagonizado por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, que se estrena el jueves 11. Vamos a tratar de retomar la comunicación para ahora mejorarla. Sí te escucho, perdón. Bien. Está Ahora muteado. sí nos estás escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Morena, ¿qué te impulsó a dar el salto de otros rubros de la actividad como la producción y el guión a la dirección? Mira, la verdad es que yo siempre tuve el deseo de dirigir, al igual que las protagonistas de esta película. Yo soy de Bariloche, nacida y criada allá, y a los 18 años me vine a vivir a Buenos Aires para estudiar en la universidad. Y estudié en la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, producción, un poco por casualidad. Y rápidamente, cuando terminé de estudiar, empecé a trabajar. Me fue muy bien, tengo buenas aptitudes para la producción también, y me desarrollé profesionalmente en la producción, pero también porque aprendí el oficio de hacer cine, estando en sets y aprendiendo de grandes directores con los que tuve la posibilidad de trabajar. Y dirigir siempre había sido mi deseo, tenía mis proyectos, fui escribiendo, escribí cortos, digo que presenté a historias breves y nunca salieron. Y un día llegó esta posibilidad, apareció Zoe Ochbaum, que es protagonista de la película, pero además es productora. Nos habíamos conocido trabajando también en una serie, en El Fin del Amor, yo de productora, ella de actriz. Y, y me dijo, se acordaba que habíamos charlado de un proyecto que tenía escrito, y me dijo, ¿por qué no me lo mandás, que estamos buscando con mi productora qué hacer el año que viene? Y ahí empezamos este viaje. Y fue una oportunidad que apareció así, digamos, atípica, porque no es lo usual que unos productores apuesten a un nuevo talento, ¿no? Sí. Pero se dio, y hicimos Verano Tripping. Ajá. Y cuando ya se pusieron de acuerdo en que iban a desarrollar juntas este proyecto con Zoe Hochbaum, ¿cómo decidiste vos enfocarlo? Porque la historia es tuya. La historia es mía, es una historia, digamos, son imágenes que habitaban mi cabeza hace muchos años, mezcladas de mi adolescencia, de anécdotas y de fantasía, ¿no? De haber crecido en el sur, en esos paisajes, de la libertad que tuve de crecer ahí, y un poco el imaginario que me despertaban esos lugares, ¿no? Eh, y, y la historia también, digamos, cuenta esta pérdida de la ingenuidad de manera abrupta, ¿no? De estas dos amigas que no quieren separarse. Eh, y de alguna manera, cuando empecé a escribirla, yo necesitaba anclarme en algún lugar emocional que me fuera cercano para revisitar, ¿no? Hubo algo como Ajá. sobre qué lugar puedo volver y visitar y hablar de eso en una película.
y hubo algo de esa época, de la adolescencia, de las despedidas, de tener que dejar amigos atrás porque, bueno, por el contexto, que me empezó a interesar y también esta idea de que no como muchas veces uno cree que hay amigos que van a ser para siempre Mm. y la vida te sorprende con esas despedidas que son muy dolorosas. Entonces partimos de ese lugar eh, y después apareció toda esta historia más loca, por así llamarla, Sí. eh, que me divertía porque había algo del, digamos, de este mundo extraño y quizás más oscuro, eh, que quería explorar algunos elementos de la sátira y Ujú. traerlos a la historia. eh, y también porque sentía que, bueno, que había personajes peligrosos en el mundo, que los hay en la realidad, que traídos a la ficción son ridículos, ¿no? Entonces había algo Ajá. de eso que me interesaba traer a la película también. eh, y un poco inspirarme en películas que me gustaban cuando yo tenía esa edad. Ujú. Como por ejemplo. Bueno, las películas que son... hubo como dos caminos que yo tomé, que son las películas de los Coen, porque soy fan y porque me encantan sus personajes, pero también estas películas que son las comedias de fumones, ¿no? Como que Mm. hay muchas, como Pineapple Express o Cheech and Chong, digo, son películas, así es un género en sí mismo, que por lo general siempre estaba protagonizado por varones y bueno, había algo ahí medio rebelde de hacer a estas dos chicas jóvenes Ujú. con elementos de ese género que me divertía también. Metidas en ese mundo que, bueno, en cierto momento se convierte en un mundo, en un universo de ampones, ¿no? Este, Sí, allí en Bariloche, justamente por, bueno, cuestiones que tienen que ver con el consumo y la venta de drogas. Pero eh, al entrar en ese mundo y en esa clave de sátira, ¿cómo fue el trabajo con las protagonistas? Porque las dos funcionan, Zoe Hodgbaum y Miranda de la Serna. Hay una química muy fuerte entre ellas. ¿Y ahí cómo lo trabajaste eso? mira, hubo una clave de la película que era que estaba anclada en la mirada de ellas dos, ¿no? Y en esta mirada inocente y adolescente también de cómo ellas se enfrentaban a este mundo que le es tan ajeno. Ujú. Eh, y por eso quizás lo más naturalista que tiene la película es ellas dos. Mm. Y hubo un desafío en el trabajo que hicimos. El primero era que fueran adolescentes, ¿no? Que tuvieran esa energía adolescente, Sí. porque ellas son dos chicas ya mucho más grandes y con otras experiencias. Y después que se hicieran muy amigas, porque había algo de esta amistad de toda la vida que teníamos que contar con un código en común que lo tenían que construir entre ellas. Fue un trabajo de ensayos bastante largo, digo, con ellas ensayamos 2 meses, eh, que durante un tiempo fue conocernos, hacer química, también que ellas construyeran su vínculo por fuera del espacio de ensayo, ¿no? Y se hicieron muy amigas. Y después encontrar los códigos de esta amistad de Tony y Lena, de estos dos personajes, para la película. Eh, y en este caso fue muy ensayado, la verdad. Y Ujú. después en el set trajimos todo eso que ya habíamos conversado. Ujú. Bueno, la historia es un viaje, este, en varios sentidos de estas dos mujeres, ¿no? Contado desde la perspectiva de una mujer. Ahora, Sí. ¿era también un punto que tenías en cuenta o que trabajaste conjuntamente con la productora, con Zoe Hochbaum, la productora y protagonista de la película, plantear el tema desde una perspectiva de género? Mira, no sé si como tal, o sea, obviamente como mujer y como realizadora mujer, y también en mi recorrido como productora, que participé de muchos proyectos y de muchos desarrollos de guiones de proyectos,
siempre me faltaban como esos personajes femeninos que llevaran adelante una historia y que atravesaran las profundidades de la emocionalidad también, ¿no? Ujú, Esta historia yo la empecé a escribir en el 2020 como tal, digamos, en el 2023 me encuentro con Zoe, pero fue una historia que empezó mucho tiempo antes. eh, y sí, me convocaba contar mujeres, o sea, ujú, me convocaba tener protagonistas mujeres y poder conectarme con la sensibilidad de los personajes femeninos. ujú. Pero no sé si como una bandera o como algo que era una obligación, sino que fue lo que me salió en el momento cuando empecé a buscar esta historia, ¿no? Ajá, Eh, pero fue más casual que intencional, aunque está muy vinculado a mis intereses, obviamente, porque soy mujer. claro, claro. Bueno, te lo preguntaba también porque además los personajes masculinos que hay en la historia eh, son quizás los que están más satirizados, ¿no? Este, entonces ahí Sí. también hay una mirada desde una perspectiva, desde el humor también, pero bueno, no me parecía Bueno, hay casual, algo ¿no? de estas versiones deformadas, ¿no? Mm, En el caso de los masculinos del poder, igual digo, por eso también está el personaje del padre de Tony que hace mm, Ariel Staltari, sí, que con él trabajábamos mucho esto de que justamente es un padre cercano, un padre que tiene un vínculo casi de amigo con su hija, pero a la vez un padre que no puede ver en qué está metido su hija, ¿no? Por sí, esta cuestión también de ser permisivo. Y él sí. era como nuestro personaje masculino que venía a correrse de todo esto que mencionás vos de los que son más deformados, ¿no? Ujú, ujú. E incluso Ángel en sus cuestiones es un personaje muy frágil. Con él justamente lo que se trabajó fue la fragilidad. No hay una lectura política en que los varones sean de una manera y las mujeres de otra. Aunque el personaje de la Diabla, sí, el personaje que interpreta a Lali en un momento dice, ¿no? Lali Hombres no Espósito, sí. sirven para Sí, nada. sí, sí. Eh, Sí, y eso puesto sí en se lo boca de Lali adjudico. Espósito, además, ¿no? No me parece una ingenuidad, digo esto. Pero bueno. Eh, ahí hay una intencionalidad, Mm, pero es todo desde la ironía y desde el humor y para nada bajando línea, no, no, no. Me parece que así como se satiriza muchas veces la locura femenina, en este caso se dio de esta manera, pero eh, por eso también queríamos tener personajes masculinos que acompañaran. claro, claro. Bueno, entonces, bueno, hay que decir que entraste por la puerta grande, ¿no? Al largometraje, porque con la producción que tenés, que te debe haber también facilitado bastante las características de lo que querías darle a tu película, ¿no? Lo que querías tener en tu película. Sí, mira, la verdad que el nivel de producción que tuvo esta película y cómo se dio todo, insisto, es de un privilegio enorme para una ópera prima que se haya dado de esta manera y por eso digo que es eh, una excepción también. Hubo mucho que acompañó el realizar esta película que tenía que ver con mi experiencia y Mm, con haber, digamos, siempre trabajé en proyectos de gran escala y es lo que era conocido para mí. Eh, entonces, como que fue todo de la mano, ¿no? ujú, Y lo ujú. fuimos construyendo, digo, la participación de Lali en la película, por ejemplo, tiene que ver con una amistad que tengo yo con Lali hace muchísimos años, somos amigas íntimas, eh, y fue algo que elegimos compartir, ¿no? Como amigas, Ajá, como es, que ella ajá. sea parte de esta primera obra. Entonces hay muchos elementos en la película que la hicieron crecer, que tienen que ver con relaciones humanas Y con las y posibilidades de producción y de hacer.
Digamos entonces, recordemos que Verano Tripping, esta película que bueno, va entre la road movie, las historias de amor, de desamor, cierto componente de sátira, va a llegar entonces a los cines de Argentina el jueves 11 de septiembre. Sus protagonistas, Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum, la producción de Orca Films, y bueno, estaremos viendo entonces este nuevo estreno argentino. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya con vos estamos cerrando el programa. Te agradezco muchísimo Bueno, esta muchas gracias participación. por el espacio y que el público nos acompañe en el cine.